Seguimos en directo retransmitiendo desde la Plaza de San Cayetano todo lo que está ocurriendo aquí en estas vivencias de la Semana Santa zaragozana. Estamos viendo cómo la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad se está preparando para iniciar su procesión, la procesión principal que vive esta cofradía en estos días de Semana Santa. Nos vemos dentro de la iglesia de Santa Isabel preparándose para salir. En esta iglesia estaba también hace unos minutos, la podíamos ver, la alcaldesa de Zaragoza, doña Luisa Fernanda Rubí. Y vemos una plaza del Justicia que está a rebosar de zaragozanos que se han dado cita esta noche, porque la plaza de San Cayetano es a estas horas el corazón de la ciudad, que está latiendo al ritmo de los bombos y de los tambores. Dentro de unos minutos comenzará esta procesión, la procesión de la Piedad, y en ese momento todo el público ocupará sus puestos de forma ordenada y escrupulosa para dejar paso a los cofrades, a los bombos, a los tambores y a ese paso de Nuestra Señora de la Piedad. Los vemos preparados con sus túnicas de lana blanca, el cíngulo y el capirote azul característico de esta cofradía. Y vemos a los miembros de la cofradía, todos los cofrades preparados ya para iniciar la procesión. Esta procesión de la Piedad, vemos cómo está saliendo ya el estandarte de la cofradía con el teniente alcalde de Servicios Públicos, Antonio Suárez, que salía también de la iglesia de San Cayetano. Ya ha salido de la puerta de la iglesia de Santa Isabel y dentro de unos minutos va a comenzar esta procesión de la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad. Salen de Santa Isabel y finalizará la procesión en la iglesia de San Nicolás a las 2 en punto de la mañana. Y después saldrán en Viacruces y ya sin capirote, porque es el momento, ya es Viernes Santo a las 2 de la mañana, Cristo ha muerto y ellos ya no llevan el capirote. Les espera una noche larga y ya vemos cómo están preparados para enfrentar con fuerzas la procesión que les espera. Es una imagen la que acabamos de ver del interior de la iglesia, en la que todas las luces están apagadas y en este momento adivinamos solamente la peana del Cristo del Refugio, ya con su iluminación. La Piedad, en el momento en que el guión a las 12 en punto de la noche está en la puerta, tienen como norma el decir la Piedad está en la calle. Ahí está el piquete de cornetas, ya iniciando la salida de ese precioso guión, irá escoltado por los pebeteros que vemos ahí. Ya se ha iniciado el desfile procesional. De esta procesión, en tiempos denominada la de los gitanos, porque transcurría por ese barrio del Bocherón, por esa calle del Sepulcro, entonces denominado el barrio de los gitanos, junto a la iglesia, como acaba de decir Pilar, de San Nicolás de Bari. La cofradía de la Piedad tiene siempre la previsión de llegar a San Nicolás a las 2 de la mañana. Podremos observar que aproximadamente está estimado en que solo en salir lo que de la procesión hay dentro de la iglesia, que es el Cristo, las velas y el paso de la Virgen, aproximadamente puede costar media hora, pero luego ha de incorporarse la numerosísima banda de tambores y hasta que se forme toda la procesión, incluso cuando el guión esté a la cabeza, a la altura de la calle Manifestación, esquina con Alfonso, pues puede ser que incluso ni siquiera ese preciosísimo paso
de la Virgen de la Piedad, que cuando se hizo se le denominó de la Soledad y que tendremos oportunidad de comentar más ampliamente, no haya salido. Mariano, decíamos, la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad es una de las que tienen más soledad en Zaragoza, puesto que se fundó en 1937 y dicen que es la primera cofradía penitencial en Aragón. Efectivamente, primera cofradía penitencial, toda vez que hubo otras, como por ejemplo la esclavitud de Jesús Nazareno, la cofradía de comerciantes, que como cofradía de comerciantes se fundó con anterioridad. Ahí vemos esas cruces in memoriam que antes hacíamos referencia en nuestra transmisión, que llevan grabadas el nombre, puede observarse ahí el nombre pintado de rojo. Volvemos a esta cofradía de la Piedad, que fundada el año 1937 fue la primera que participó en la procesión del Santo Entierro, precisamente con la hermosísima Virgen, obra de Antonio Palau Marco, que luego veremos y tendremos oportunidad de comentar. Paso que inicialmente se le llamó de la Soledad, así fue como se le denominó cuando se bendijo el domingo de Ramos, 24 de marzo de 1871. Ya está el guión escoltado por los faroles y las heráldicas portadas por niños. Luego, normalmente, delante del Cristo irán los pebeteros. El Cristo, que supongo que como es tradicional, saldrá cuando el piquete interprete la marcha real, el himno nacional para cornetas y tambores. Hemos visto antes unas imágenes dentro de la iglesia a la alcaldesa Luisa Fernanda Rudi, pero está entre el público, nunca quiere ver salir esta procesión. Podría hacerlo como algunas otras personas de la iglesia, pero prefiere hacerlo entre el público. Está con unos amigos y siempre quiere ver la esencia de esta procesión, como decía antes, su esposo José Sobrino, miembro de la Cofradía de la Piedad, y a buen seguro que estará hoy probablemente dentro de la procesión. Ahí está el interior de nuevo de la iglesia, esa vela típica y tradicional de la Cofradía de la Piedad, y observemos que ya llevamos 5 minutos y el guión tan apenas ha recorrido unos metros. Ha salido a esa hora puntual, a las 12 en punto, pero claro, lo que son los preparativos, vemos como además todo el público, que hace escasos minutos estaba congregado llenando toda la Plaza de Justicia. Como decíamos, se ha ordenado, se ha colocado en su sitio para hacer paso a la procesión. Solamente con que, como vemos al fondo, en la imagen, uno de los cetros de la procesión va abriendo el camino. Veamos que es que incluso las cruces in memoriam están en este momento alineadas, pero el guión sí ha llegado a la esquina de la calle Manifestación, pero es que no se ha movido prácticamente nadie más. Es una cofradía que gusta de elaborar su salida, lo hace pues con cierta parsimonia, pero con una absoluta solemnidad, y lógicamente por su solera merece. Ahí vemos una banda infantil de tambores que siguen el paso perfectamente. Es una cofradía que no deja el paso en ningún momento, y la entrada a San Nicolás es una verdadera delicia. Vuelven la imagen, la Virgen, el paso de la Virgen. Luego tendremos oportunidad, ojalá podamos contemplar el momento de la iluminación, cosa que les descubriré a nuestros espectadores, que lo hacen entre puerta y puerta, entre la fachada de la iglesia y la otra puerta que hemos visto al fondo de color burdeos. Ese momento, cuando ya la Virgen está ahí, es cuando iluminan toda la carroza. Acompañan a esta cofradía el Leán del Cabildo, don Antero Umbría Tortajada, que es su conciliario, y el capellán de la cofradía, don Luis Antonio Gracia, recién nombrado canónigo, y que digamos es el representante del arzobispado en la Junta Coordinadora de Cofradías. Exactamente la denominación de este cargo de don Luis Antonio Gracia no me lo sé de memoria, pero bueno, es el capellán de esta Cofradía de la Piedad, como también lo es del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza, dicho sea de paso. Y comentábamos antes, hace ya unas horas, al principio, que había una cofradía que solamente tenía una salida, una procesión durante la noche, y sin embargo vemos que la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, la que estamos viendo en las imágenes, protagoniza 3 salidas, la que tenemos hoy, otra que protagonizó en el Martes Santo, en la tarde-noche, y mañana se incorpora también al Santo Entierro. ¿Cómo se establece cuándo tiene que hacer una procesión, una cofradía? ¿Cuál es el orden? Cada cofradía tiene sus salidas particulares, las que considere oportunas. Digamos, dentro de las diferentes salidas que puede hacer una cofradía, una es la que se considera como la salida oficial, digamos, es esta, la de las 12 de la noche
de la noche del jueves al Viernes Santo, en la que las calles de Zaragoza respiran por los cuatro costados el incienso de esta cofradía con tanta solera como es la de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro. La salida que realiza el martes es para hacer el traslado del Cristo del Santo Sepulcro a la iglesia de Santa Isabel. Perdón, el Cristo del Refugio a la iglesia de Santa Isabel. Lo trasladan desde la sede del refugio en la calle Crespo Agüero y recorre las diferentes calles de la ciudad hasta llegar a esta Plaza del Justicia y a esta iglesia de San Cayetano. Ya ha empezado, vemos ya esos primeros pasos muy tibios, por cierto, pero hasta poder conformar y poder formar toda esa enorme y numerosísima banda de tambores, indudablemente por mucha organización que se tenga, y esta cofradía la tiene, es costoso indudablemente. Y vemos esas cruces in memoriam. En el caso de esta cofradía son 3 las que vemos, no sé si detrás vendrá alguna más. En principio, que yo recuerde, solo me parece que tiene solamente esas 3 cruces. Después de las cruces ahí ya tenemos el piquete, que lo vemos entrando por la calle del Buen Pastor. Se incorpora, este piquete está formado en la calle del Buen Pastor, se incorpora. Por otro lado, si no recuerdo mal, hay otra parte de la cofradía que está en el tramo de Plaza del Justicia, entre la plaza, la iglesia, la fachada de la iglesia y la calle del Temple y la calle de Santa Isabel, y de ahí va confluyendo todo hasta conformar esa numerosa, nutridísima procesión en la que, como hemos visto también antes, está el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, don Antonio Suárez, que es miembro de esta cofradía de Nuestra Señora de la Piedad. Impresionantes las imágenes que veíamos de la iglesia de Santa Isabel presidiendo todo este acto con esa luz recobrada, con ese brillo que desprende, esa iluminación. Es una fachada notable, impresionante, y además con esa luminosidad del alabastro limpio que todavía ofrece una mayor brillantez. Me vienen a la memoria, como a muchos de los que vivimos la Semana Santa, aquellos tiempos en los que esa fachada estaba todavía con un andamio y con una lona, pero afortunadamente ese tiempo ya pasó y hoy esta Real Capilla ha vuelto a brillar y vuelve a brillar con su mejor esplendor. Pues vemos de nuevo la plaza de San Cayetano y lo repetimos porque es que es realmente impresionante la cantidad de personas que se han dado cita aquí para no perderse estas salidas y estas llegadas de cofradías y hermandades a la iglesia de Santa Isabel. Son ahora mismo las 12:10 de la noche y vemos cómo está desfilando la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad. Es la sección infantil de tambores la que veíamos que comenzaba su recorrido. El humo del incienso no nos impide ver el Cristo, pero vamos, se funde con la imagen del Cristo ya iluminado, como decía al principio, y podemos ver que en el fondo toda la iglesia está rigurosamente oscura. Únicamente lucen las bombillitas de las velas de los hermanos de la Piedad, que son portadores de las mismas en esta procesión. Y ya se atisba la salida del Santo Cristo del Refugio, una talla de la escuela de Juan de Mesa y data del siglo XVII. Ahí lo tenemos. Capirotes azules destacan en toda la plaza y vemos como no dejaremos de comentar ese orden del público y ese grandísimo interés que despierta la salida de esta cofradía. Cofradía, dicho sea de paso, que años atrás consiguió la liberación de un preso, lo que también hacía hace bastantes años. Ahí hemos visto una imagen, ahora se va de la cámara, de la pantalla, una imagen del conciliario y el capellán, a quienes antes hacía referencia, que, como apuntaba antes con la alcaldesa, también prefieren ver su cofradía desde la calle y prefieren ver salir la Piedad, ver salir el Cristo y ver salir ese magnífico paso de la Virgen, que tendremos oportunidad de comentar porque realmente es una verdadera maravilla. Si nos pueden ofrecer, como creo que así será, unos planos de, en particular, el brazo caído que tiene el Cristo cuando cae en las piernas de su madre, la Virgen, al pie de ese brazo podremos ver que en un lateral está la firma del escultor, vamos, el nombre del escultor que la hizo, Antonio Palau, y los símbolos de la crucifixión, es decir, la corona de espinas,
la tenaza, los clavos y el cartel del INRI ya prendido y tendido en el suelo. Esta cofradía, esta procesión, va encabezada por un grupo a caballo, hábito de la Cofradía de la Piedad, que en lugar de llevar capirote llevan tercerol, y probablemente por al ir sobre los caballos podría ser muy incómodo, ¿no?, el portar tercerol. Hay un momento, ahí tenemos esa escuadra de a caballo de la Cofradía de la Piedad, precedida por dos policías municipales también del grupo a caballo. Decía que esta Cofradía de la Piedad tiene una costumbre tradicional, y es que en el momento en que va a salir, es algo que probablemente no podamos ver, toda vez que, como he dicho antes, la iglesia está oscura, es que al grito de terceroles de capirotes abajo, inmediatamente todo el mundo sale cubierto desde dentro de la iglesia. Y además vemos, como decía, son unos capirotes de color azul, una túnica de lana blanca y un cíngulo. El vestuario de las cofradías es también muy similar entre unas y otras, las capas, el capirote o el tercerol, y sin embargo hay pequeñas variaciones. Una anécdota que he leído yo en estos días es que puede haber algún hermano de las cofradías que no pueda costearse el precio de los trajes, y entonces la cofradía se hace cargo, busca el modo de poder pagar ese uniforme. En algunos casos puede ocurrir, e incluso hay algunas cofradías, ahí vemos a la alcaldesa acompañada del señor Suárez, hay algunas cofradías que tienen hábitos propiedad de la cofradía que en esas ocasiones se los pueden ceder a los hermanos. Les comentaba al principio, al hablar de los niños, que las cofradías tienen generalmente hábitos para niños que, lógicamente, a un niño de determinada edad, pues si le haces un hábito, el niño crece, el hábito no, y en muchas ocasiones, pues para eso las cofradías, o gente que ha hecho un hábito para un niño, luego le cede la cofradía, pues tienen esa circunstancia. Decía antes que esta cofradía liberaba un preso desde hace 2 años, si no recuerdo mal. Eso ha dejado de producirse, esa situación se consiguió después de muchos años de que no fuese así, y claro, pues ahora nos encontramos que ha perdido ese punto de tradición que esperemos que pueda recuperar, toda vez que era algo que, reitero, era tradicional en esta cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y de Santo Sepulcro. Veíamos hace unos momentos a la alcaldesa Luisa Fernanda Rudí y al teniente de alcalde Antonio Suárez confundidos entre el público. Ya he comentado que al pasar un momento a la iglesia he tenido oportunidad de saludar a la alcaldesa, y sé que es costumbre suya y que prefiere hacerlo así. He estado un momento en la iglesia a saludar a los directivos de esta cofradía, pero ella ha preferido salirse a la calle porque prefiere, igual que he comentado también de don Antero Hombría y don Luis Antonio Gracia, prefieren ver salir la procesión desde la calle. Vemos que todavía está el Cristo en ese umbral de la puerta, entre puerta y puerta, por así decir, y que sigue incorporándose esa numerosísima banda de tambores. Pero claro, tengamos en cuenta que la Piedad lleva 16 minutos en la calle, y hasta este momento ni siquiera las cruces in memoriam se han incorporado. El guión probablemente pues puede andar más o menos igual hasta casi a mitad o de calle Manifestación, o incluso puede que haya llegado a la esquina, pero tendrá que incorporarse, porque vemos que toda esa parte lateral está saliendo la banda de tambores. En vez de bajar por Manifestación, está siguiendo recto por delante de la misma fachada de la iglesia desde la calle Buen Pastor. Pues nos vemos allí a la alcaldesa y Antonio Suárez contemplando esta procesión que ha comenzado, como decíamos, de forma muy lenta, con el respeto del público que se ha colocado a ambos lados de la plaza para dejar paso a la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro. Cofradía que, como apuntábamos antes, es la primera de las cofradías penitenciales de Zaragoza, fundada en 1937, y no me voy a atrever a decir el número de miembros que puedan integrarla, pero desde luego que pasa del millar, pero cumplidamente puede pasar del millar. Hoy probablemente no he podido precisar el dato, toda vez que ese recuento lo hacen cuando ya la cofradía está en la calle, pero generalmente esta es una de las cofradías, casi todas lo hacen, que cuenta el número de personas que participan en ella. Tendremos oportunidad, cuando haya salido la Virgen, de ver entre las mujeres que van con la mantilla española, hecho que hemos comentado al principio de la retransmisión, a una señora vinculada
por familia a Zaragoza y que desde luego a buen seguro que mucha gente conoce. Y solo, no quiero dar mucha sorpresa, daré una sola pista. Recordemos que esta es la que hemos dicho antes, que era la procesión de los gitanos. Ya nos podemos imaginar todos quién es esa señora. No es cuestión de ningún secreto, Micaela Flores, la chunga, acompañará esta noche el paso de la Virgen de la Piedad, porque sus hijos zaragozanos de nacimiento, alguno de ellos zaragozanos de nacimiento, pertenece a esta cofradía, como pertenecía a su padre, y la acabamos de ver hace unos momentos en el interior de esta Real Capilla de Santa Isabel. Me imagino que irá como suelen ir, he visto el orden establecido detrás de los pasos, van siempre estas señoras de inmediatamente detrás, en este caso, de la Virgen. No sé el número de señoras con mantilla que puedan estar, a mí particularmente es que no me gusta llamarlas manolas, con todos mis respetos, pero aguardemos un momento. Demos paso a la voz del piquete de la Piedad, porque está a punto de salir el Cristo del Refugio. Ya está el Cristo del Refugio en la calle, bien bailado como siempre por sus portadores, tradicionales portadores de ese Cristo, y ahí vemos de nuevo una imagen del interior de la iglesia, pero tenemos una persona junto a nosotros que me gustaría que pudiese comentar con nosotros una imagen que él durante muchos años no ha podido ver, y es la salida de la Virgen de la Piedad, y no la ha podido ver toda vez que durante muchos años ha sido uno de los portadores de esa carroza, de los privilegiados portadores de esa carroza de la Virgen de la Piedad, que plagada de flores de color rosa procesiona en esta noche del jueves al Viernes Santo. Se trata de Gonzalo García Belenguer, secretario de la Hermandad de la Sangre de Cristo y vicepresidente de la Junta Coordinadora de Cofradías. Gonzalo, buenas noches. ¿Qué sientes cuando estás viendo la Piedad en la calle, pero no la estás viendo desde dentro, sino desde fuera, y en este momento además a través, casi con privilegio, de un monitor, como lo están viendo todos los espectadores en su casa? Hombre, pues se siente una emoción muy grande y una pena también al mismo tiempo por no poder estar empujando a la Virgen de la Piedad. Como bien has dicho, pues alrededor de 10 años he sido un privilegiado de poder empujar a la Virgen de la Piedad, pero bueno, desde que entré en la Hermandad de la Sangre de Cristo, pues lo tengo que ver casi desde dentro y desde la calle también, sin tener ese privilegio que he tenido hasta ahora. Esa carroza de la Virgen de la Piedad, que indudablemente es, como hemos comentado, es algo muy importante para alguien
el poder ser portador de la misma, sobre todo en aquellos tiempos en el que la calle del Refugio, entre el tramo de Sepulcro, perdón, entre el Palacio Arzobispal y la calle San Vicente de Paúl, era tan suficientemente estrecha que los que llevaban los varales laterales tenían que subirse a la acera y casi rozaban con las casas. Bellísima imagen de ese Cristo del Refugio, bailado por sus portadores, que muchas veces incluso llevan la vara sobre el hombro y las dos manos atrás. En algunas ocasiones algunos de los portadores así lo llevan, otras sujetan con la mano. La campana que vemos delante es para que el cabecero con un mazo de bronce da las órdenes oportunas de subir o parar. Cristo, que aparentemente puede pensarse que pesa poco, pero hay que contar con que eso, para poder contar con esa maravillosa iluminación, lleva bastantes baterías. Vemos ahí señoras ataviadas con la mantilla española detrás del Cristo, que últimamente, en los últimos años sí que salían, pero antes exclusivamente iban detrás de la Virgen, si no recuerdo mal, ¿no, Gonzalo? Efectivamente, la sección de camareras era de la Virgen de la Piedad, pero se ha incorporado ya hace unos años las camareras del Cristo del Refugio. Vemos ahí ese plano, ese corresponde al tramo de la calle, de la Plaza del Justicia, pero esquina con Manifestación. La banda de tambores vemos que se ha dado la vuelta, está formada en su totalidad, se ha dado la vuelta, y supongo que esperarán y aguardarán a que el Cristo llegue a la esquina de la calle Manifestación con la Plaza de la Justicia para encarar la Virgen. Pero no olvidemos, hemos oído los toques de campana, son las 12:25 y todavía no ha salido la Virgen de la Piedad a la calle. Salen ahora las filas de velas, como decimos, la iglesia absolutamente a oscuras. Quizá haya una cosa, y con todo mi respeto, que distorsione esta solemnísima salida y puedan ser las iluminaciones artificiales que se pongan por delante. Esta salida ahí podremos, en ese plano quizá podamos admirar cumplidamente bien el momento de iluminar la Virgen. La Virgen sale a oscuras y en el momento en que está, como he apuntado antes, entre puerta y puerta, es cuando se enciende toda su luz con una enorme batería incluso hasta las señoras están en un perfecto orden, Pilar. Sí. Desde luego es escrupuloso el orden que presentan. Desde luego es una de las cofradías que estamos viendo que más le cuesta arrancar, que más le cuesta salir. Están haciendo todo con mucho respeto, con mucho orden y de forma muy pausada. Es una cofradía, como apuntaba antes, muy numerosa, y además que gusta de que todas sus actuaciones sean suficientemente solemnes. Y ya estamos viendo, ya se atisba la Piedad con su cabecero, don Justo Jimeno, al frente. Se atisba la Piedad, lástima quizás ese foco, pero bueno, veremos cómo de repente de entre las flores aparece la luz, porque todas las velas, todas las lámparas con sus correspondientes velas van debajo de ese, digamos, manto tupido de flores que va ahí. Esta cruz, una vez que haya salido, hay que subir lo que es la cruz con un dispositivo mecánico, una manivela, toda vez que no cabe por el dintel de esa puerta, no cabe la cruz. Veremos luego cómo al subir la cruz la sabanilla se eleva ahí. Este es el momento que entre puerta y puerta se enciende. Acaba de iluminarse la Piedad, y es ese bellísimo grupo escultórico que en 1871 realizó el murciano Antonio Palau Marco por encargo de doña Ana Falcón Bravo, viuda de Almech, que lo regaló a la Hermandad de la Sangre de Cristo. Este grupo escultórico, denominado en su día de la Soledad, Palau lo realizó inspirándose en el grupo de la Piedad de Yecla, obra de Salcillo. El lateral, como decía al principio, está el nombre del escultor, y al pie, mirando de frente hacia la derecha, el brazo que cae del Cristo sobre las piernas de su madre, en el que además hay que ver que se le ven perfectamente bien las venas, están los símbolos de la Pasión. Escuchemos los tambores de la salida de la vela.
Hemos oído los aplausos del público en el momento en que Nuestra Señora de la Piedad ha estado en la calle. Nos ha estado acompañando Gonzalo García Belenguer. Muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Qué has sentido en el momento en el que ha salido esta imagen? Pues como ya os he dicho, mucha emoción por un lado y mucha pena por otro, porque realmente el empujar la Virgen, la propia salida y la entrada en el refugio, se te ponen los pelos de punta, la emoción es muy grande. Muchísimas gracias, Gonzalo García Belenguer, por habernos acompañado en esta retransmisión en directo que llevamos haciendo desde las 9 menos cuarto de la noche, esa retransmisión desde la Plaza de San Cayetano, en el que estamos viendo cómo salen y entran distintas cofradías en esta noche de Jueves Santo, que ya es viernes realmente, la madrugada del jueves al viernes. Vemos de nuevo toda la banda de tambores perfectamente formada. La Virgen ya ha salido, no obstante quedan de salir todas las camareras de la Virgen que van detrás de ella, que como veremos es en número muy amplio, y esperemos la oportunidad. Ahí tenemos el Cristo del refugio, esa imagen de la taller escuela de Juan de Mesa, como comentaba Pilar hace un momento. El Cristo que va acompañado por su propio piquete para que sus portadores puedan llevar el paso, y al ir al principio de la procesión no se confunde con el resto de esa casi multitudinaria banda de tambores. Es una marcha la que interpreta esta cofradía tradicionalmente cuando sale la Virgen, que en algunos de sus compases quiere recordar al sitio de Zaragoza, aquella obra de Cristóbal Udrid que recordaba los sitios de esta inmortal ciudad. Hemos visto también en un momento de pasada cómo ya la cruz había subido, la sabanilla estaba más alta de lo que la habíamos podido observar al salir de la iglesia. Sus dos faroles que escoltan a ese grupo escultórico, ese precioso grupo escultórico de Palau en su altar, el primero de la base de la iglesia en el lado del Evangelio, de la Real Capilla de Santa Isabel, también luciendo. Es una imagen francamente bonita, quizás sea con el contraste de esas calles por las que va a atravesar, quizás sea ese punto de esa emoción que apuntaba antes Gonzalo, emoción contenida y a veces un poco de rabia y de pena, pero hay muchas maneras de estar. Y ahora, conforme vayan atravesando los miembros de la cofradía el umbral de la puerta, bajarán terceroles, y ese detalle que señalaba antes, de las luces están metidas dentro de las flores, sale la luz de entre las flores con unas baterías de velas realmente impresionantes. De nuevo el Cristo, la plaza está absolutamente, no, la plaza y toda la calle Manifestación, y así será todo el recorrido, prácticamente me atrevería a decir que todo el recorrido de esta procesión. Un recorrido muy largo, Mariana, apuntábamos que llegarán a las 2 a la iglesia de San Nicolás. Vamos a ver, mirad, ya lo he dicho antes, estamos en la 1 menos 27 minutos y la Virgen todavía está prácticamente en la puerta de la iglesia, y falta de salir todo el grupo de velas, las camareras, y falta, como aquel que dice, de arrancar la procesión completa. Sí, la Piedad llega a la calle 33 minutos, pero prácticamente el guión puede que esté, vemos ahí esa imagen confundida entre las ramas de ese Cristo. El guión, pues a lo mejor sí que incluso ha podido llegar ya a la esquina de la calle Alfonso con la Plaza del Pilar, seguro que ha llegado ya, pero aquí hay mucha cofradía por medio y mucha procesión por medio. Algo sumamente impresionante el poder estar ahí entre la gente, y nuestros espectadores tienen esa oportunidad de oro de que les ofrece las cámaras poder observar ese orden, que además ahí no cabe un alfiler. Está realmente abarrotada. La Samaritana sigue en su sitio. Y parece sin duda una de las cofradías más numerosas. Sí, me atrevería a decir, sin ánimo de equivocarme, que puede haber, las de mayor número puedan ser
sin este orden, por descontado, la piedad, las 7 palabras, el Jesús atado a la columna, el prendimiento, que también es numerosísima, el descendimiento también es una cofradía numerosa, y también la entrada de Jesús en Jerusalén. No puedo bajo ningún concepto establecer el orden, toda vez que desconozco cuál es el número de cada una de ellas, pero realmente me atrevería a decir una cosa y la digo con absoluto convencimiento: ni grande ni pequeña que sea la cofradía, ni antigua ni moderna que sea la cofradía, a todas, absolutamente a todas las cofradías de la Semana Santa de Zaragoza nos une lo mismo. Quizá la más pequeña en número, no decirlo, pueda ser, según opinión de algunos, la Hermandad de la Sangre de Cristo, pero yo soy de los que presume, y mis hermanos, los miembros de la hermandad lo comparten, que no somos 50 receptores los que formamos esa hermandad, con creo que en este momento 3 aspirantes, sino que somos esos 18 o 20.000 cofrades que componemos la Semana Santa de Zaragoza, toda vez que los miembros de las cofradías de la Semana Santa de Zaragoza, casi todas filiales de la Hermandad de la Sangre de Cristo, son nuestros hermanos espirituales y con ello nos honran. Y veíamos en las imágenes hace un momento a Micaela Flores, como apuntaba antes Mariano, que ha venido a participar en la sección de camareras de esta cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro. La Chunga estaba allí con su hija representando esa sección de camareras, como decíamos. Y tenemos ahí el redoblar de los tambores y de los bombos de esta cofradía que está protagonizando la procesión de la Piedad. Ahí tenemos la imagen de la Piedad, de Nuestra Señora de la Piedad. Micaela Flores, que yo todavía tengo aquel recuerdo de cuando fue la primera mujer, creo que quiero recordar, que bailó descalza, y aquello en alguna ocasión se interpretó poco menos que sabe Dios como qué, pero por su matrimonio con un zaragozano, de quien enviudó no hace mucho, lo acabamos de ver, quiero pensar y recordar que la que va a su lado pueda ser su hija. Ha querido participar en esta procesión. Yo la verdad es que otros años no la había visto, puede que sea asidua, pero otros años yo no la había visto, pero ahí está como una mujer más de las que vienen a pasar, a procesionar, a pasear a esa preciosísima Virgen de la Piedad, que luego tendremos oportunidad de ver con un poco más de detalle. Grupo Escultórico de la Piedad, que como apuntaba, fue un regalo que hizo doña Ana Falcón, viuda de don Enrique Almech Langarita, a la Hermandad de la Sangre de Cristo, y que le encargó a Palau. Por los libros de actas de la Hermandad de la Sangre de Cristo se conoce que esta señora ofreció ese regalo a la hermandad lo aceptó gustosísimo y le regaló una cama, reproducción de la cama del Cristo, realizada en plata, con un Cristo de madera en medio, que era el regalo que se rifaba. Cada año la hermandad hacía una rifa para recaudar fondos, y el regalo que se había rifado el año anterior, y el agraciado en el sorteo pues no había pasado a recogerlo, pues fue el regalo que se le hizo a doña Ana Falcón, al tiempo que se le hizo
hermana bienhechora, ahí junto con su hijo mayor. Tenemos ahí las cruces in memoriam, habíamos visto antes que eran 3, realmente son 4 las cruces in memoriam que recogen, como hemos comentado a lo largo de esta retransmisión en directo, los nombres de todos los hermanos cofrades que han fallecido, que pertenecieron a la hermandad en algún momento y han fallecido. Ahí tenemos los bombos de la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, como apuntábamos hace unos momentos, una de las cofradías más numerosas que hay en la capital aragonesa. Y estamos ya en la 1:20, es decir, 40 minutos desde que la Piedad está en la calle, como hemos dicho que gustan en decir sus hermanos, y veamos dónde está todavía el Cristo, en la confluencia de la calle Manifestación con la Plaza del Justicia por el lado de la fachada. Las dos filas de velas también perfectamente formadas, aguardando el paso de la Virgen, e inmediatamente detrás, como vemos, del Cristo, de este preciosísimo Cristo, el piquete, su piquete, es quien marcará el paso para sus portadores. Este Cristo que veremos después que va suficientemente por delante del resto de la cofradía. Pues como decías, no llegarán a esa hora que tenían prevista, que aparecen los programas a las 2 de la mañana San Nicolás, llegarán más tarde. Y además, como hemos dicho también hace unos instantes, tienen que salir después de San Nicolás en Vía Crucis y lo harán sin capirote. Y les espera una jornada desde luego intensa, porque mañana también se incorporan por la tarde esta cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, se incorpora al Santo Entierro. El Vía Crucis que realiza, ahí tenemos. Cuando levantan, el detalle que apuntaba antes, ahora lo hacen todos, llevan las dos manos atrás y únicamente apoyan la vara sobre el hombro sin ningún tipo de ayuda más. Son ocho hombres, 8 cofrades, 8 hermanos de la Piedad los que portan esa carroza, esa peana, perdón, del Cristo del Refugio, y en su tradicional baile. Generalmente adornada con claveles rojos y gladiolos blancos, como habitualmente suelen hacer. Llevan un relevo detrás, como podemos ver, van un relevo para poder turnarse toda vez que el trayecto es numeroso. Y comentaba antes, y decía antes lo del Vía Crucis, el Vía Crucis se hace por todas esas recónditas calles de lo que otrora fuera Judería de Zaragoza, por esa zona de la calle Don Teobaldo, calle Trinidad, calle Palafox, Plaza San Bruno. Yo recuerdo aquella Plaza San Bruno donde había una de las estaciones del Vía Crucis, la antigua Plaza de San Bruno, con una casa con sus 2 farorillos, donde existía un almacén de carbón en tiempo, si no recuerdo mal, la fachada posterior del aseo, y era y es un Vía Crucis francamente emotivo, en el que cada año participan más miembros de la cofradía y muchísima más gente y muchísimo más público. Pues dame paso y lo cuento. El momento indudablemente destacado es cuando el Cristo pasa por debajo del arco del deán. Años atrás también ese Cristo pasaba, incluso al igual que la Virgen, por el arco del arzobispo, que es un arco que existía entre la Catedral del Aseo. Ahí vemos una imagen que ahora comentaremos. El Cristo y la Virgen, como decía, pasaba por el arco del arzobispo, arco existente entre la Catedral del Aseo y el Palacio Arzobispal. Observen que ese grupo escultórico de Palau es el Cristo muerto, ya descendido de la cruz, apoyando la cabeza en la rodilla de su madre, y esa Virgen mirando al cielo, llena de dolor, llena de pena, y pidiendo piedad y clemencia por todos nosotros. Ese Cristo, como tendremos probablemente luego oportunidad de ver, es una auténtica joya, recientemente restaurado hace unos años, en el que se ha conseguido recobrar toda la policromía de Antonio Palau Marco, que el maestro de escultores puso en ese grupo. Antonio Palau, dicho sea de paso, que también fue quien realizó la cama con la que el Cristo yacente forma la carroza del Santo Sepulcro y que mañana cerrará presidiendo la procesión general del Santo Entierro. Veíamos hace unos momentos en las imágenes también a esos niños de la sección infantil de esta cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, también perfectamente colocados y atendiendo a los órdenes en todo momento que daba el cetro. Me imagino que sería uno de los organizadores de esta procesión.
Sí, esta cofradía desde hace ya muchos años, pues llevan otras muchas más de Zaragoza, pero esta cofradía, los cetros están muy organizados en el sentido de que están intercomunicados y tienen una coordinación francamente admirable. Podemos observar que es que mantienen perfectamente bien el paso, mantienen el orden procesional. Incluso hay un detalle digno de señalar, que todas las cofradías realizan sus ensayos, las bandas de tambores, pero esta cofradía exige a los miembros de sus bandas de tambores un número mínimo de ensayos realizados, y si ese número mínimo no lo han podido cumplimentar, esos miembros de la cofradía no se les impide salir en la procesión, no pueden salir en la banda de tambores. Pretenden, no digo que rozar la perfección, pero sí ese punto de disciplina que es envidiable en todos ellos. Observaremos que todos, absolutamente todos, llevan guantes y todos llevan calzado negro, indistintamente lo que puedan llevar debajo de la túnica, que no es obligatorio bajo ningún concepto ni llevar corbata ni llevar ningún tipo de vestimenta. Es la túnica la que los identifica, lógicamente es la ropa que llevan por debajo. Qué maravilla ese Cristo con la llaga del costado sangrante, y esa expresión del Cristo que a lo mejor puede que no nos deje apreciar con todo el detalle que nos gustaría la propia iluminación del paso, pero vamos, buen seguro que nos podrá mostrar alguna imagen en la que veamos más detalle. Se hizo el silencio. Una disciplina muy rígida la de esta cofradía, que está permitiendo que vivamos un momento como el que estamos viendo, un orden perfecto en una cofradía que es sin duda una de las más importantes que ha salido esta noche. Queda otra cofradía por entrar en la iglesia de Santa Isabel, que es la cofradía de Jesús atado a la columna, también numerosísima, y también que tiene a gala el tener una perfecta organización, y de hecho la tiene. Ahí está ese piquete que ya prácticamente nos anuncia que casi va a dar comienzo a la procesión, pero realmente yo me atrevería a calcular como que hasta dentro al menos de media hora la Virgen no habrá llegado no digo a la esquina de manifestación, pero pues segurísimo que no a la calle Alfonso, y a las 2 de la mañana no llegan a San Nicolás. Eso me atrevería casi a asegurarlo. Se ve la plaza de San Cayetano abarrotada, como decíamos. Yo creo que hay más gente incluso que hace un rato. Está llena. La gente se va congregando en esta plaza. Han terminado ya prácticamente todas las procesiones, y los propios cofrades que han participado en las procesiones anteriores pues se han desprendido la mayoría de su túnica y ya están ahí viendo salir la piedad. En Zaragoza es un poco ese punto tradicional. La noche del Jueves Santo, todos los días, ¿dónde vas? A ver procesiones, pero en la noche del Jueves Santo es ¿dónde vas? No, me voy a ver salir la piedad. Y no digamos ya que el que aguanta después de mucho trajín de semana y de día, y a la espera de la procesión general de mañana, el ver la entrada en San Nicolás, en esa iglesia de San Nicolás de Bari, tan maravillosa como la conservan las canonesas de Santo Sepulcro, que es, como señalamos al principio, entra la Virgen absolutamente de espaldas, y es una entrada dificilísima. Sabes que aquí en San Cayetano va muy ajustada la carroza, pero es dificilísimo entrar porque el giro es muy complicado de hacer, no hay tan apenas espacio, y a veces incluso hay que meter el hombro debajo de la carroza y hacer la oportuna fuerza y levantar a pulso para poder hacer un giro. Es realmente complicado. Y veíamos a la sección de bombos haciendo ese giro que apuntábamos en la calle Manifestación. Comentábamos hace un momento que son necesarias muchas horas de ensayo para conseguir este orden escrupuloso que estamos viendo esta noche aquí en directo en la plaza de San Cayetano. Aproximadamente, ¿tú cuánto crees que es necesario ensayar para alcanzar este nivel? Pues mira, la verdad es que no me atrevo a decir cuánto, porque no solamente no lo sé, es porque jamás he participado en una banda de tambores a las que me encanta su ruido, su sonido y su casi diría a veces estruendo, pero desde luego son muchas horas de mucho sacrificio, porque hay que buscar tiempo en el que todos puedan, y el sacrificio es a veces para los niños, para los padres y para las madres que tienen que llevar a los niños, y para los señores que pues incluso a veces hasta piden hasta vacaciones para poder
participar en esos ensayos. Ahí tenemos otro plano de esa imagen, ese brazo que cae de Cristo muerto sobre las rodillas de su madre, y justo bajando, al terminar esa mano que está perfectamente bien esculpida y policromada, que se le marcan las venas, es donde están los símbolos de la pasión, como apuntaba antes. Volviendo al tema de los ensayos de tambores, insisto, no me atrevo bajo ningún concepto a precisar tiempos, pero desde luego mucho y con mucho sacrificio. Y además el pertenecer a una cofradía, aparte de los ensayos, de las horas que haya que reunirse para tener todo a punto para esta puesta de largo para las cofradías, que es la Semana Santa, ¿qué otros requisitos hay que cumplir para entrar en una cofradía? ¿Qué otras órdenes hay que acatar? ¿Qué hay que hacer? Indudablemente los estatutos de las cofradías, como primera norma, la finalidad de la cofradía no es salir en una procesión en Semana Santa llevando un paso, es todo el aspecto espiritual y el resto de la labor que durante el año se hace en las cofradías de convivencia, de asistencia a enfermos, a necesitados, muchas cosas. Un detalle que casi se me escapaba: esta carroza de la Virgen de la Piedad, como vemos en este momento, lleva una escolta especial, lleva una escolta de una escuadra de la Guardia Civil, que generalmente la Guardia Civil escolta las imágenes de Cristo, pero en esta ocasión, y ya desde hace muchos años, es una escuadra de la Guardia Civil la que, como vemos, escolta la carroza de la Virgen, en este caso sin armas ni siquiera a la funeral. Pues son prácticamente la 1:10 y, como bien decías, Mariano, el horario establecido no va a cumplirse. En este momento, si yo no lo estoy viendo mal, es cuando está girando la imagen, el paso de la Virgen es cuando está girando a coger la calle Manifestación, esquina con la Plaza del Justicia, pero en el tramo próximo al Colegio Notarial. Es que ni siquiera ha tomado la calle Manifestación a la altura de la esquina de la calle La Virgen. Ahí vemos ese giro en el que los portadores de la carroza, numerosos por cierto, y esa escolta que apuntábamos de miembros de la Benemérita a la carroza de la cama. Incluso hay que observar, en cuanto a la rigurosa disciplina y al riguroso orden de esta procesión, el primoroso orden que lleva esta cofradía, hay que señalar que incluso podemos ver que las señoras ataviadas con mantilla española van a una distancia prudencial, y la escolta, el piquete de escolta de la Guardia Civil va en perfecta formación, descubiertos los miembros de la Benemérita, pero como apuntaba antes, sin armas a la funerala, como en otros tiempos se hacía. Las representaciones de otras cofradías, miembros de la esclavitud de Jesús Nazareno, delante de la coronación de espinas. Vemos ahí la presidencia de la procesión, en la que junto a don Antonio Suárez está don Luis Antonio Gracia, canónigo del Cabildo, don Antero Hombría, deán del Cabildo y canónigo, como es natural, de esta iglesia catedral y conciliario de la cofradía. Y hemos visto en esta procesión dos secciones de camareras, porque normalmente se ve una detrás del paso de la peana. Nos lo aclaraba antes Gonzalo García Belenguer, que desde hace unos años se ha introducido dentro de la sección de camareras unas que acompañan al Cristo del Refugio. En este caso vemos que son además numerosísimas, y son las que acompañan en este caso la Virgen de la Piedad. Siguiendo con la presidencia de la procesión, a los ya citados don Antonio Suárez, don Luis Antonio Gracia y don Antero Hombría, se acompaña el hermano mayor de la cofradía, don Salvador Gil Loscos, y don José María García Belenguer Barbeira, que acompaña a esta cofradía, o esta cofradía filial de la Hermandad de la Sangre de Cristo. El señor García Belenguer Barbeira es el hermano receptor y miembro de la Junta de Gobierno como letrado asesor. Es tradición que un miembro de la Hermandad de la Sangre de Cristo, un hermano receptor, acompañe a todas las cofradías en su salida procesional, en sus salidas procesionales, y acompaña indudablemente al hermano mayor. Prácticamente, como apuntaba antes, la totalidad son filiales, lo que nos honra, lo que a la Hermandad de la Sangre de Cristo y a todos los hermanos que la componemos como receptores, componemos el cuerpo de hermanos receptores, que así se llama, indudablemente nos honra de que todos podemos ser hermanos espirituales. Esta sección de bombos y tambores, veamos que va con terceror y no con capirote.